Nos vamos a meter de lleno en información del plano local, pero también vamos a hablar de temas nacionales con Rodrigo García de la OCC, que nos está visitando hoy aquí en la radio. Siempre es interesante escucharlo a Rodrigo. Comenzó ya hace algunos días la Semana de los Océanos, Mares sin Plástico en nuestro balneario, en La Paloma. Hay una serie de actividades que se llevaron adelante, realmente han sido muy, muy importantes. Y está con nosotros Rodrigo para hablar de este y otros temas que están sobre la mesa. Bienvenido, buenos días, un placer recibirte. Muchas gracias, Johnny, un placer y gracias por la invitación. Trabajando muchísimo por los océanos y por esta actividad aquí en La Paloma fundamentalmente. Sí, uno siente que está haciendo poco en realidad con todo lo que hay para hacer, ¿no? En realidad es un trabajo que se necesita de todos, de toda la ciudadanía, no solamente a nivel local, sino nacional, regional. Es un tema que, bueno, por algo mañana es el Día de los Océanos, sí, que desde el 2009 las Naciones Unidas viene celebrando este día como una forma de un llamado de atención, ¿no? Ha sido una semana que culmina mañana con un broche de oro espectacular, pero muy especial porque se han llevado adelante contacto con escolares, que es un poco la base, ¿no? Lo que decíamos hoy fuera de aire, fuera de micrófonos hablando. Los escolares tienen muchísima conciencia de lo que es el entorno, el medio ambiente, y cuando se le transmiten este tipo de cosas, rápidamente accionan y con la creatividad logran cosas maravillosas, ¿no? Impresionante el trabajo. Hoy de mañana fui a la escuela a buscar los trabajos que habían hecho y quedé emocionado y bueno, sobregirado de tanto material que habían producido. Claro. Maquetas, dibujos, pósters. La semana pasada estuvimos en la escuela justamente con cuarto, quinto y sexto, tanto de la mañana como de la tarde, en la escuela 52 de La Paloma, dando una charla audiovisual donde presentábamos, bueno, esta serie de temas. El abordaje un poco fue el santuario de ballenas y delfines, el cual no todos conocen, que todas nuestras aguas jurisdiccionales son un santuario, o sea que tenemos casi la mitad de nuestro territorio es acuático y es un santuario de ballenas por ley desde el año 2013, ¿no? Es algo realmente ejemplar, además a nivel mundial, de que un país tenga un santuario. No todos los países tienen santuarios en sus aguas porque eso implica un compromiso, claro, ¿no? Y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué significa el santuario? ¿Dónde está la iglesia? ¿No? Sí. No tiene nada de religioso, esto es sagrado desde el punto de vista de la biodiversidad marina que alberga, y justamente ese fue el tema en la escuela el otro día, mostrarles desde la vida microscópica, ¿no? Que es la base de toda la vida de los océanos a través del plancton. Y llegábamos a las orcas y las ballenas para comprender lo importante que es esa cadena trófica y ese equilibrio tan importante de los océanos, ¿no? Rodrigo, para contarle un poco a la gente, esto comenzó con esta actividad, pero siguió con una exposición fotográfica que está desde el primero, que hoy se cierra, que tiene que ver concretamente con lo que estaba señalando, ¿no? El santuario de ballenas y delfines del Uruguay, mostrando un poco lo que significa el trabajo, la tarea y supongo que también todo lo maravilloso que nos regala la naturaleza, ¿no? Tal cual. Sí, esa exposición fotográfica fue expuesta hace unos 3 años atrás, sobre fotos, obviamente, de nuestras costas, de ballenas, delfines, orcas. La orca es un delfín, sí, de hecho. Fotos que la ves y realmente te sorprenden, hablan más que 1000 palabras, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, una orca saltando y el puerto de La Paloma atrás, sí, y decís, pero ¿y esto? ¿Cómo es esto, no? Claro. Esto es acá, esto pasa acá, sí, pasa acá hay orcas. Y es algo que a muchos sorprenden y a otros que están escuchando seguramente que no, que dirán, y hay anécdotas increíbles, claro, en nuestra comunidad en ese sentido, ¿no? Esa exposición fotográfica va a estar no solamente ya está desde el lunes, pero va a estar la semana que viene también con todas las obras de los escolares, ¿no? Contarles que hoy ya estabas llevando un montón de objetos al Centro Cultural, por lo que va a haber seguramente mucho para mirar de lo que hicieron los propios niños. Tal cual. Vos sabés que cada maqueta tiene una complejidad temática que vos la entrás a analizar y es increíble cada detalle. Estamos hablando de maquetas que la más chiquita tendría 40 centímetros, ¿tá? Y hay maquetas que tienen casi 1 metro, 80 centímetros. Y ahí lo que ellos mostraron, por un lado, bueno, son algunas especies marinas, diversas especies de peces,
Pero propusieron uno de los temas que empezamos a trabajar y que es objeto también de toda esta campaña. No solamente estamos celebrando el Día de los Océanos per se, o sea, como un día que tenemos que llamar la atención, sino que el llamado de atención va por las problemáticas que se están viviendo en los océanos, que no son nada menores, de las cuales ignoramos en su mayor porcentaje, y en estas maquetas quedaban expuestas. El tema de la sobrepesca, por ejemplo, y cuando hablamos de sobrepesca hablamos de la pesca industrial, por sobre todo, con redes muy grandes, estamos hablando de diferentes escalas. Yo les mostraba en un video redes que llegan a tener el tamaño de 4 canchas de fútbol de apertura, 4 canchas de fútbol de apertura, y entrarían 13 aviones dentro de esa red industrial. Entonces imagínense lo que puede estar pasando con la pesca en altura. No estoy hablando en aguas uruguayas, porque ese tipo de barcos no están en aguas uruguayas, pero sí en aguas internacionales, en donde también acá no hay límites en los océanos, no hay los peces no tienen límites definidos, sino que tienen hábitats, y nuestras aguas también han sufrido la pesca industrial, la siguen sufriendo con la pesca de arrastre de fondo, y bueno, los pescadores artesanales son los mejores que pueden hablar sobre el tema y lo viven día a día, ¿no? Sí, que hoy de hecho tienen que ir un poco más allá, ¿no? Para buscar el recurso, porque no está contra la costa, ¿no? Tal cual, y eso ha sido problema en algunos casos porque pasan de la frontera, que están habilitados para hacer la pesca, que es dentro del mar territorial de la zona costera uruguaya. Pero bueno, este es uno de los grandes temas, de los tantos temas que a los niños le poníamos la información, y esto es importante también, no vamos con suposiciones. Nosotros siempre que damos una charla lo hacemos con un rigor técnico y base científica de lo que dicen diversos investigadores, no solo a nivel nacional sino mundial, y la sobrepesca y la sobreexplotación es un tema que ya se viene hablando hace más de 10 años, pero eso también sumado al problema de los plásticos, que es el lema de este Día Mundial de los Océanos, ¿no? Y hablando del plástico, ¿cuánto afecta, no, Rodrigo? De hecho, bueno, hace algún tiempo hubo una iniciativa de 2 jóvenes de aquí de nuestro balneario de juntar tapitas plásticas, ¿no? Y fue impresionante la cantidad de tapitas plásticas que encontraron, y no solo de acá de la zona, sino que muchas que llegaban del mar, ¿no? Y de otros lugares a nuestro balneario. Eso también habla un poco de lo que están sufriendo hoy los océanos con la contaminación, sí, ¿no? La limpieza de playas ha sido una actividad que comenzamos en el 2014 como una actividad de la Organización de Conservación de Cetáceos, coordinada con otras organizaciones, incluso hasta con el propio gobierno, con la Dinama, la Intendencia, etcétera. Y veíamos cómo en las diferentes épocas del año los residuos plásticos y los residuos en general van cambiando, ¿no? Y hacíamos, por ejemplo, limpiezas en verano, y ahí los datos de las colillas de cigarrillos eran alarmantes. Realmente ocupaba el top. Era lo más top total, lo más encontrado. Después cambia un poco y se va, por ejemplo, a los restos de pedazos de plástico que tienen diverso origen, pero hay un problema que es más grave que el que vemos, quizás, que es el de los microplásticos, el de las microfibras plásticas. A ese nivel está ocurriendo una acumulación, además, que es casi invisible muchas veces. Los microplásticos llegan a ser visibles, pero son muy pequeñitos, son como granos de arena, uno tiene que prestar atención en la arena. Lo que está sucediendo es que ya están entrando en la red trófica, esos microplásticos, ya se ha visto en el zooplancton, que son alimentos de pequeños peces y a su vez de grandes peces, y ya se han encontrado no solo en el estómago de los peces, sino en el propio tejido, o sea, en la carne de los peces ya empieza a haber microfibras plásticas, sobre todo incorporadas, y eso ya es un llamado de atención. Que el otro día en la escuela, cuando contaba esto, estábamos hablando de 4º año, una de las niñas me dice, y eso es como un karma del ser humano, me decía. Y es un poco así, ¿no? O sea, la naturaleza nos está devolviendo hace rato ya lo que le estamos haciendo, y los más perjudicados somos nosotros, Claro, ¿no? y hay otro problema que es aún más grande, que es el de las islas de basura y plástico que abundan en los grandes océanos, ¿no? Porque es algo que no se ve acá cerca,
pero que poco a poco va ganando cada vez más terreno, y es la cantidad de basura que hay en los océanos. Islas tremendas, que hemos hablado, ¿no? Verdaderas islas, no que podés vivir encima como si fuera la isla de los Suros en el lago Titicaca, ¿no? Pero sí son verdaderas islas al punto de que los barcos ya en la ruta de navegación tienen marcado el lugar como un lugar de desvío. O sea, ese es un lugar por el cual no pueden pasar. Por el cual no puede pasar. Y eso ocurre en los 5 giros oceánicos. Los giros se refiere a justamente el giro de las corrientes que van acumulando en círculos y van conglomerando todo el plástico en un punto, ¿no? Claro. Está ocurriendo en el Pacífico Norte, estamos hablando del tamaño casi de la India. Claro. O sea, si ven un mapa para que vean la trascendencia. Acá de hecho un oyente que está siguiendo la transmisión dice: un abrazo gente, José Luis Nicoela dice: hay 3 islas formadas por residuos plásticos, tan grande como 2 o 3 países juntos, dice. Tal cual. Con el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Ya se ha visto en el Pacífico Norte, bueno, que es del tamaño de la India. En el Pacífico Sur también se ha descubierto, y lo peor que en el Atlántico Sur ya ha comenzado también a formarse. Todavía no tiene carácter de isla, así sí, dice isla por el volumen tremendo que tiene, no solamente a nivel de superficie, sino hacia abajo, ¿no? Es impresionante. Y eso, bueno, es fruto de nuestro despilfarro y del consumo de plásticos por año, ¿no? Y es muy difícil poder limpiar todo eso, ¿no? Es muy difícil poder llegar a una solución definitiva. Sí, es difícil pero posible. Hay un proyecto ya de un joven de 15 años, ya tiene un poco más, porque fue hace unos años, que creó un dispositivo que navegaría por los océanos, por la superficie, con una enorme barrera como brazos flotantes, que empieza a capturar el plástico, lo empieza a conducir hacia adentro de esa nave central que flota por los mares, y le iría transformando materia prima para, transformarla en otros productos. Pero la solución obviamente que no está ahí en limpiar las playas, no está en limpiar los océanos, sino en no generar más, sobre todo los plásticos de un solo uso. Porque las bondades del plástico las sabemos todos, en donde uno mire hay plástico, ¿no? Totalmente. Pero otra cosa es que vos uses una bolsita un día o un vasito una sola vez, una pajilla. Hay un montón de usos justamente de un solo uso, que es lo que hay que evitar urgentemente, ¿no? Bueno, de hecho ya en Uruguay se empieza a hablar mucho el tema de las bolsas de supermercado, ¿no? Que fue aprobada la ley para minimizar el uso cuando, te la empiecen a cobrar. Sí, porque además muchas de esas bolsas terminan a veces hasta en el océano, ¿no? Porque las arrastra, de repente uno la deja en la calle, no pasa nada, pero terminan yendo de tal manera que terminan en el océano, Tal ¿no? cual, hay un video muy, muy bueno que se hizo, que se llama El viaje de la bolsa. Sí. Que muestran en una ciudad, justamente en el medio de la ciudad, una bolsa que empieza a viajar y termina en el mar. Y saben que ustedes las bolsas se parecen mucho a las algas y a las medusas. Entonces son alimento de muchas, no solo muchas tortugas, sino que también anteayer se encontró un cetáceo con, creo que eran 5 kilos de bolsas en su interior, porque también lo que sucede es que a falta de alimento, que ese es el tema que veníamos hablando al principio, de la sobrepesca, la sobreexplotación pesquera, empiezan a tratar de comer lo que haya. Y todavía su conducta no les permitió diferenciar lo que es alga de lo que es una bolsa plástica, porque realmente son muy parecidas, ¿no? Dice por acá Johnny, soy el Fabri 396-1 en Las Escolleras, donde estaba la empresa SACEM. Si bajás hacia la playita contra el alambrado de la ANP, es impresionante las bolsas y botellas de plástico que abunda. Entre los bloques podés encontrar un basurero, dice el amigo Fabricio refiriéndose a este tema, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí estamos, te voy a dar un adelanto, así es un trabajo que estamos queriendo coordinar con la ANP, con la Administración Nacional de Puertos. Ya hemos tenido varias reuniones con algunos directivos para poder justamente trabajar estos temas en el puerto, ¿no? Lo que es la reducción de residuos y sobre todo que sean los jóvenes y la gente del lugar que comience porque muchas veces pasa con las propias barcas artesanales, ¿no? Que están en el puerto. No digo todas, pero muchas de las barcas, uno ve las bolsas en la borda, que salen de la borda y terminan, y ve la situación de las aguas ahí, no solamente con las barcas artesanales, sino con muchos veleros que están ahí, con barcos. Es una situación general que hay que resolver también en el puerto, ¿no? Rodrigo, quiero aprovechar para hablar de Océanos Sanos, una iniciativa
que, bueno, tú estás llevando adelante también en la capital del país, no estás solo, estás acompañado, te has reunido con muchas autoridades de diferentes organismos. Sí, hay un equipo formado ya unos 6 meses que se viene trabajando en varias áreas. Se ha comenzado básicamente con el presentar este proyecto Océanos Sanos a las autoridades, y estamos hablando desde las máximas autoridades de la Prefectura de la Armada Nacional Naval en Montevideo, de la Dirección de Pesca, de la Dirección de Medio Ambiente, de la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros que se ha nucleado hace nada más que un año y que reúne a las principales agencias de pesca extranjeras en el puerto de Montevideo. Hemos estado con casi todos, nos falta creo que Interpol nomás para reunirnos, pero que también es uno de los que vamos a enfocar, primeramente que nada para tratar de que sepan de primera mano cuál es el objetivo de este proyecto, que tiene que ver con contribuir en la mejora del monitoreo, el control y vigilancia de nuestras pesquerías. Que ese es básicamente uno de los grandes problemas, la falta de monitoreo, control y vigilancia. Pues muchas veces estamos hablando de permisos autorizados, pero que muchas veces no cumplen con lo que se ha establecido, a pesar que van observadores a bordo. La situación de los observadores a bordo también deja mucho que desear en cuanto a las garantías que tiene el observador para poder hacer su trabajo en forma fidedigna, ¿no? Hay diversos tipos de presiones al observador que va a bordo. Entonces es muy complejo el tema, pero queremos desde la ciudadanía además empezar a generar un cambio, porque se nos acaba la pesca. O sea, la pesca está agotada. Y si no tomamos una medida urgente en el cambio de la política pesquera, esto no va por buen camino. De hecho, ahora está reglamentada desde el fin de mes pasado la nueva ley de pesca. Nueva, en realidad tiene 5 años, pero nueva porque se acaba de reglamentar. Si uno la analiza, realmente no deja muy bien parado al pequeño pescador artesanal. Hay muchas cosas que generan duda, y en ese sentido estamos trabajando también para generar una reunión de trabajo aquí en el Puerto de La Paloma con las autoridades, con los pescadores, para que se explique un poco y se haga una puesta en valor de esta reglamentación, que a veces la interpretación puede dar a malos entendimientos, sí, ¿no? Claro, y además supongo que no es todo color de rosa cuando vas a esas reuniones, sino que hay un planteo, seguramente hay discrepancias, y bueno, la idea es llegar a un punto intermedio donde sea beneficioso para todos, Tal ¿no? cual. Esa es la idea, tratar de encontrarnos en las coincidencias y en las diferencias, tratar de no profundizarla, porque eso nos pasa en nuestras familias, claro, en nuestras relaciones cotidianas, en todo. Entonces, un gran sociólogo en Colombia que radicó la violencia en Bogotá, que tuvimos una oportunidad de trabajar con él, nos decía, ustedes lo que tienen que tratar cuando hay un proyecto conflictivo, en donde hay muchas partes conflictivas, es encontrar el punto de coincidencia. ¿En qué punto coincidimos? Y yo creo que aquí todos coincidimos en una cosa, y es que no queremos que se agoten los recursos pesqueros, la virtud y este privilegio que tenemos de ir a la pescadería y comer desde mochuelo, pargo, palometa y las bondades que da el océano, a disfrutar de las orcas, los delfines y las ballenas que tenemos aquí enfrente, que el otro día en la escuela veíamos también que todo el mundo ha visto ballenas y delfines. Sí, o sea, totalmente. Le preguntaba a los niños quién no vio alguna vez ballenas, y eran 2. Eso es un privilegio tremendo que tenemos en esta comunidad, en esta zona del país, en Rocha, y que muchos niños de la capital ni siquiera saben que hay ballenas, que hay delfines, que hay orcas. Y esos son valores muy importantes que tenemos que seguir cultivando, porque es nuestro patrimonio. Y ese patrimonio es el que nos da valor, no solamente como naturaleza por sí misma, sino que tiene un valor económico que a través del turismo sostenible uno puede generar millones de dólares, pero eso hay que hacerlo no como se viene haciendo el turismo tradicional. Es un turismo distinto, y ahí es donde entramos en esta divergencia un poco. Bueno, es otro tema que sí, ya hablaremos en algún momento. Sí, además sé que estás bien acompañado por Mirko, ¿no? Que lo hablábamos fuera de aire, que es alguien que también te acompaña en esta iniciativa, un argentino que también da otra visión de este tema, ¿no? Claro, y bueno, Mirko estuvo trabajando 13 años como coordinador de océanos en Greenpeace,
ya no pertenece más a Greenpeace hace varios años, pero ha tenido una experiencia muy grande, sobre todo en estos temas de la pesca ilegal, y tiene una red, además, de trabajo internacional muy grande, que es la que él más está enfocando. A mí es un tema que realmente no me agrada mucho por todo lo que implica la pesca ilegal. Cuando hablamos de pesca ilegal, hablamos no solamente del barco brasileño que entró la otra vez, estaba acá en el puerto de La Paloma, que entró con otros 10 barcos, ¿no? Agarraron solo a uno. Pero bueno, ese se logró capturar y se le logró poner una multa, creo que fue de $60.000, algo así, que bueno, por lo menos se lo multó. Pero también hablamos de otro tipo de pesca ilegal que entra a través de barcos más grandes al puerto de Montevideo y que pasan rumbo a mercados internacionales, y del cual Uruguay, el puerto de Montevideo, está siendo un poco cómplice de esa historia, que no es de ahora, es de hace muchos años, y que hay que empezar a cambiar. Y que hay buenos indicadores, pero tenemos que hacer presión desde la ciudadanía para que eso cambie. Hay una ley, hay un acuerdo que se llama Medidas de Rector del Puerto. Es un acuerdo que hizo Uruguay con la FAO, más otros 15 países, que Uruguay fue además un ejemplo. Pero si nosotros no estamos detrás de las leyes por sí solas no funcionan. Y eso ya lo sabemos todos. Están para que se usen. La ley por sí misma no va a ser usada o servir si no estamos atrás de eso, ¿no? Rodrigo, te agradezco por estar con nosotros aquí en La Mañana en Cadena. Siempre es un placer poder hablar contigo. Recordar la invitación para mañana, en el Día de los Océanos. Exacto. Lo que va a pasar en el Centro Cultural de La Paloma. Exacto. Muchas gracias a vos, Johnny, por esta invitación. Invitar a toda la comunidad que mañana pueda estar desde las 9 horas en el Centro Cultural durante todo el día. Ya está la exposición montada prácticamente, pero sí, mañana los niños van a ser los protagonistas, porque la idea era que ellos expongan a la comunidad lo que rescataron de una charla que hicimos de 1 hora a estos niños, y que se vea el caudal y el potencial que tienen de 1 hora de charla, lo que ellos transforman y lo que son capaces de transmitirnos a los adultos, que muchos precisamos de esa información. Así que mañana en el Centro Cultural todo el día, exposición fotográfica, exposición artística con los niños de la Escuela de Paloma. Un placer siempre, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Johnny, hasta la próxima. Gracias.